Buen día, vamos a presentar el proyecto final. Bueno, es presentado por Lady Catherine Suárez, Diana María Vidal y María Paula Naya. En este proyecto se basó en una investigación sobre el impacto socioemocional en niños en la primera infancia en tiempos de pandemia. Podemos decir que ha afectado emocionalmente a los niños, a toda la población infantil, como por ejemplo respecto al insomnio, las rabietas, las pesadillas, el miedo, entre otras. Estas son reacciones que se han visto constantemente en los niños y niñas después del confinamiento provocado por la pandemia de coronavirus. Bueno, ¿cómo impacta a nivel socioemocional a los niños en la primera infancia en tiempos de pandemia? Impacta de una manera drástica, como comenté anteriormente, genera cambios, genera factores estresores que pueden tener como consecuencia alteraciones en las emociones y en la conducta. De ahí parte la importancia de que pues, debemos ayudar a los niños a sentirse seguros, mantener rutinas saludables, controlar sus emociones y comportamientos y fomentar resiliencia. El objetivo de este trabajo es identificar de qué manera el impacto socioemocional de niños en la primera infancia en tiempos de pandemia está siendo afectado, enfocándonos en que los primeros años de vida son cruciales en el influjo de una serie de resultados sociales y de salud a lo largo del ciclo vital en los menores. La justificación de este proyecto incide en mitigar un problema que afecta al ser humano actualmente, pero en este caso el foco principal son los niños de edades entre 6 a 11 años de edad. Estos niños son los que se encuentran en etapa de desarrollo de ciclo vital, conocido como la infancia. Por lo tanto, cabe mencionar que las experiencias e intervenciones que influyen en el niño, la interacción como su entorno, objetos y personas ocasionan que se atraviese por diferentes cambios físicos como de tal manera que pretendemos analizar e identificar los factores que influyen en el desarrollo tanto cognitivo como afectivo de los niños, porque son vulnerables y no están contando con las herramientas y actividades correspondientes en muchos de los casos para poder llevar una nueva normalidad sin que afecte pues su metodología de este proyecto es escogida para realizar el estudio respecto al impacto socioemocional en estos niños de infancia en tiempos de pandemia y su tipo es cualitativo. Los participantes fueron niños de edades entre 8 a 12 años, de género femenino y masculino, hijos de madres solteras y estudiantes. ¿Qué, ¿Cuál es el instrumento? Observar al participante en la entrevista a profundidad. Nuestro procedimiento está basado en un diseño no experimental de tipo transeccional o transversal, ya que recolectamos datos en un solo momento y en un tiempo único, con el propósito de describir variables y analizar la incidencia en un momento dado, pues porque vamos a evaluar efectos y reacciones frente al impacto socioemocional en tiempos de pandemia. Bueno, los resultados. Para, para esos resultados se realizó como primera medida un cronograma en donde se tuvo una primera fecha que fue el 28 de octubre, en el cual el tema fue los comportamientos de niños en la primera infancia ante el impacto socioemocional en tiempos de pandemia. El instrumento utilizado fue la observación participante. La actividad se visitó a una población determinada en la cual se observa los comportamientos de los menores en tiempos de pandemia. Sus objetivos es permitir definir las etapas que requiere el estudio y como segundo situar el estudio dentro de un contexto general. Como segunda fecha tenemos el 28 de noviembre del 2020. El tema fue afectación de la familia en los niños en la primera infancia en tiempos de pandemia. Los instrumentos fue la entrevista a profundidad. Actividad, pues cada padre o persona responsable del niño deberá autorizar la entrevista a la cual se hará enfocándonos en el factor estudio. El objetivo es tener claridad y precisión y está dirigido a los elementos básicos del problema. Bueno, la observación problemática. Como se ve en la figura 1, se evidencia los cambios en los menores debido a la pandemia del COVID-19. Pues con respecto a esta figura, podemos observar
que ha provocado una gran crisis procedente en todos los ámbitos, y es así como se evidencia, digamos, en esta gráfica, que gran parte de los menores sufre preocupación o tristeza excesiva, otra parte un poco menor de la anterior sufre la dificultad para prestar atención y concentrarse, y las otras dos partes se evidencia que hay un cambio en ámbitos de alimentación o sueño. En la segunda está la entrevista. Acá en la figura 2 se evidencia el impacto que tiene la familia en el estado socioemocional de los niños en tiempos de pandemia. Y pues aquí en esta gráfica podemos establecer que los niños y padres implicados en el proyecto, de gran manera, esta familia influye en la mayoría del estado de los menores, ya que son con ellos quien permanecen gran parte de tu tiempo. Pues asimismo, debido a esta pandemia, se evidencia que los ingresos de muchos familiares con niños se está viendo afectado durante la pandemia del COVID-19. La inseguridad, bueno, la inseguridad y todo, pues también se está viendo afectada. Como conclusión, en esta investigación nos da las pautas para poder desarrollar de manera puntual cada uno de los componentes de la misma, como la población objetivo, el contexto de la investigación, las características relevantes de la población y el objetivo actitudinal.